Buenas noches, hermanos, buenas noches. Vamos a apagar nuestros celulares, por favor, vamos a silenciarlo en este momento para que no seamos de distracción para nadie. Vamos a tomarnos unos cuantos segundos, por favor, vamos a silenciarlo. Perfecto. Vamos a ir, por favor, a Proverbios 18:5, ¿sí? Por favor, todos acompáñenme en Proverbios 18:5. Proverbios 18:5. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén cuando encontremos Proverbios 18:5. Una persona lo ha encontrado, gloria a Dios. Perfecto. Vamos a empezar orando, hermanos. Empezamos orando. Señor, muchas gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor, que nos das para poder compartir tu palabra, pero también para poder pasar un tiempo de comunión entre hermanos y un tiempo también contigo. Señor, no son mis palabras, no es la elocuencia, es tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, háblanos el día de hoy. Haz que no sea solo un momento protocolar, haz que sea un momento decisivo de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Santo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a estar, por favor, en Proverbios 18:5. Proverbios 18:5. Dice así la palabra del Señor en Proverbios 18:5. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Y las personas que vinieron la semana pasada recordarán que explicamos parcialmente este pasaje. Y este pasaje habla sobre, digamos, la parcialidad que nosotros podemos mostrar hacia las personas cuando tomamos una decisión, ¿sí? Estábamos hablando la semana pasada que los derechos de Dios son despreciados y su reclamo de su justicia es desechado. ¿Y por qué lo decíamos? Porque acá en Proverbios 18:5, lo vuelvo a leer, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Y la semana pasada también decíamos algo importante. Parece algo obvio, si tú ves a una persona buena y tú ves acá a una persona mala, tú deberías favorecer a la persona buena y no a la mala. Pero muchas veces, mejor dicho, vamos a favorecer a la persona malvada y no solamente vamos a favorecer a la persona malvada, sino que mientras la favorecemos, perjudicamos al bueno. Pero eso estamos hablando la semana pasada. Y la semana pasada también nos hacíamos la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si es obvio hacemos lo contrario? ¿Por qué si deberíamos dar el favor al bueno y despreciar al malo hacemos lo contrario? Y la semana pasada hablamos de algunas cosas que respondían a esto y el día de hoy vamos a terminar con la enseñanza. Ok. Si lo pensamos bien, si hacemos un análisis de conciencia, nadie nos pone una pistola en la cabeza para pecar. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo con eso? A nadie de nosotros nos han apuntado con un arma peca. Lo hacemos lamentablemente. Y yo quiero responder a la pregunta que he hecho al empezar esta enseñanza. ¿Por qué? Si hay una persona buena y hay una persona mala, nosotros apoyamos a la persona mala. ¿Por qué? Y una de las respuestas es el temor al hombre. Ya el hermano David lo adelantaba y él lo decía en sus propios términos, ¿no? Por querer caer bien, él decía. Y eso es cierto. Y eso en el fondo es temor al hombre, buscar la aprobación del hombre. Muchas veces nosotros hacemos lo incorrecto delante de los ojos de Dios por temor al hombre, por buscar la aprobación de las personas. Ahora, ¿cómo podríamos definir el temor al hombre? El temor al hombre es preocuparnos, básicamente es preocuparnos por el qué dirán, es buscar la aprobación de las personas, es querer evitar la crítica, es desear aprobación de los demás. Eso básicamente es el temor al hombre. Si me pidieran que resuma un poco más cómo definiría el temor al hombre, yo diría que es el miedo al rechazo y el deseo de aceptación. Eso sería el temor al hombre.
Ahora, por favor, acompáñenme en Deuteronomio 1:17. Deuteronomio 1:17. Y dice así la palabra del Señor en Deuteronomio 1:17. Deuteronomio 1:17. Deuteronomio 1:17. Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Dice así la palabra del Señor: no hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno. Porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Pero yo quisiera que hagamos énfasis en la siguiente parte. Dice acá: no hagáis distinción de personas en el juicio, así el pequeño como el grande. Porque nuestra inclinación es que cuando juzguemos situaciones y cuando juzguemos circunstancias, no solamente estamos juzgando situaciones y circunstancias, normalmente estamos juzgando personas. Y cuando nosotros juzgamos personas, nosotros tenemos un gran defecto, y ese defecto se llama parcialidad. ¿Y cómo se manifiesta la parcialidad? Cuando nos inclinamos, cuando la balanza se inclina hacia la otra persona, pero no necesariamente por razones bíblicas. Y la palabra del Señor sabe que esa es nuestra tendencia, y por eso dice que no hagamos distinción de personas en el juicio. No solamente al pequeño como al grande oiréis, dice la palabra del Señor. Y después dice algo muy interesante: no tendréis temor de ninguno. ¿Correcto? En vuestras Biblias imagino que dice algo parecido, sí, en otras versiones. No tendréis temor de ninguno. Y es que esa es nuestra tendencia, hermanos. Nosotros hemos sido diseñados para buscar aprobación. Hemos sido diseñados para buscar aprobación, pero para buscar la aprobación de Dios. Para buscar la aprobación de Dios. Y eso es algo que quisiera dejar bien en claro. Hemos sido diseñados para buscar la aprobación de Dios. Hemos sido diseñados para eso. Necesitamos la aprobación de Dios. Ahora, ¿qué dice la sociedad? En vuestra experiencia, ¿qué dice la sociedad acerca de buscar aprobación? ¿Es algo bueno o es algo malo? ¿Qué han escuchado ustedes? Bueno, dicen de todo un poco, ¿no? Pero en general, yo he escuchado, suelen decir que es malo buscar aprobación de los demás y que es mejor estar bien contigo mismo y que no importa lo que digan los demás y que no podemos vivir pensando en lo que digan los demás. Pero eso, aunque suena interesante, no es bíblico. Hemos sido diseñados para buscar la aprobación de Dios. El gran problema con el ser humano es que en lugar de buscar la aprobación de Dios, busca la aprobación del hombre. Y eso, hermanos, se llama idolatría. Por favor, vamos todos a Romanos 1:25. Romanos 1:25. Romanos 1:25. Ahora, yo decía que buscamos antes de leer Romanos 1:25, yo decía que buscamos la aprobación de los hombres. ¿Por qué? Yo quería hacer una pequeña consulta. ¿Por qué creen que buscamos la aprobación de los hombres? ¿Por qué dirían ustedes? Bueno, David diría por caer bien. ¿Por qué quieres caer bien? ¿Por qué? Déjame molestarte un poquito más antes de correr a la enseñanza. ¿Por qué buscamos? ¿Por qué? Por beneficio propio, ¿sí? Aunque por inflar tu ego, para que la gente te admire, para que diga, wow, Angélica, wow, ella sí. ¿Sí? Algo más, hermanos, ¿por qué? Por buscar el reconocimiento, pero ¿el reconocimiento de quién? De las personas, ¿sí? Eso es cierto. Y quisiera que noten el patrón que tenemos en general, sea cual sea la respuesta. Nosotros buscamos algo de las personas que solamente podemos encontrar en Dios. Y como nunca vamos a encontrar en las personas eso que solamente Dios nos los puede dar, vamos a estar infinita e indeterminadamente buscando esa aprobación. Esa aprobación nunca va a llegar a su fin. Buscamos la aprobación de los hombres porque pensamos que la gente puede darnos algo que Dios no puede. Muchas veces buscamos en otras personas que nos admiren, pero también a veces buscamos protección.
a veces buscamos no estar solos, falta de control, qué sé yo. Nosotros tenemos la tendencia de buscar algo en las personas que solamente vamos a encontrar en Dios. Y ese es un gran error. Ahora sí vamos a leer Romanos 1:25. Porque el ser humano comete un error capital. En lugar de buscar la aprobación de Dios, normalmente busca la aprobación del hombre. Pero vamos a leer Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué dice su Biblia? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por supuesto, parte de esas criaturas somos los seres humanos. Entonces tenemos que recordar eso. Ahora, nosotros deberíamos buscar la aprobación de Dios. Pero quiero dejarles algo en claro. Si tú buscas la aprobación de Dios para salvación, siempre te vas a quedar corto. Porque la Biblia nos dice que nadie es lo suficientemente perfecto para agradar a Dios totalmente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el estándar de Dios, hermanos? La perfección. Dios exige perfección de nosotros y es precisamente por eso que Jesucristo murió en la cruz, para vivir la vida que nosotros no pudimos vivir y para imputarnos su perfección. Sin embargo, yo digo que debemos buscar la aprobación de Dios no para salvación, pero sí para santificación. Permítanme explicarles. Yo no estoy diciendo que deberíamos buscar agradar a Dios nuevamente, porque eso nos va a hacer salvos. Es imposible que nosotros podamos ser salvos por nuestras propias obras. Lo repito, es imposible. Pero nosotros deberíamos buscar agradar a Dios porque somos sus hijos. Porque ahora somos sus hijos. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿correcto? Pero también el Señor dice que el que me ama, me obedece. Y quiero leerles Juan 6:18, porque, y es Jesús hablando, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y el que le envió fue su Padre. Y Jesús nos dio un ejemplo de que ni aún Él no vino para hacer su propia voluntad, sino para buscar la voluntad de su Padre. Y aún lo vemos dentro de los 10 mandamientos. Uno de los mandamientos dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Si es que realmente hemos sido salvos por el Señor, si es que Dios realmente ha obrado en nuestros corazones, hermanos, ahora vamos a procurar agradarle a Él. Y ese es un concepto para los incrédulos, es un concepto exagerado, ¿no? Porque la sociedad nos grita que nosotros deberíamos buscar agradar ¿a quién? A nosotros mismos, ¿no? La sociedad nos dice eso. Mientras lo que estés decidiendo esté bien contigo, tranquilo, está bien. Pero la palabra de Dios nos dice que deberíamos agradar a Dios en primer lugar. Por favor, rápidamente quisiera que vayamos a Salmos 118:8. 118:8. Y por favor, los que están apuntando, les animo a anotarlo. Salmos 118:8. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer Salmo 118:8 y el 9 más, por favor. Dice así, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Y es que muchos de nosotros, hermanos, tenemos una fe grande en las personas. Y ese es un grave error, hermanos. Es un grave error. Porque finalmente todos estamos debajo de la mano de nuestro Señor. Todos. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Muchas veces esto nos sucede cuando buscamos un trabajo. Pensamos que nuestro empleador es quien nos va a dar la seguridad. Pensamos que nuestro trabajo es el que nos va a dar el sustento, pero nos olvidamos quién ha hecho que el trabajo llegue a nosotros. ¿Quién nos da el trabajo? Finalmente, no es vuestro jefe, es Dios. Es Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué les da el trabajo, por cierto, a todo esto? Para honrarlo, correcto, para honrarlo. Y es que, hermanos, el tema del temor al rechazo es más común de lo que nosotros imaginamos. Parte de querer agradar al hombre, eso es cierto. Nuestra hermana Angélica decía que queremos ser admirados, eso es cierto. Pero otra parte también es que tenemos temor al rechazo. Muchos de nosotros tenemos temor al rechazo. Ahora,
¿A alguno de ustedes les gusta ser rechazado? Quisiera escucharles. ¿A alguno de ustedes les gusta ser rechazado? No, a ninguno nos gusta ser rechazado. El rechazo duele emocionalmente, pero tenemos que recordar que nuestro propósito como cristianos no es ante todo sentirnos bien, sino estar bien con Dios. Lo voy a repetir. Nuestro propósito como cristianos no es sentirnos bien, sino estar bien con Dios. Y hay una enorme diferencia, queridos hermanos, porque no todo lo que te hace sentir bien necesariamente hace que estés bien con Dios. No sé si me dejo entender, porque muchas veces Dios va a permitir que pasemos situaciones muy complicadas en nuestras vidas, muy complicadas en nuestras vidas. Pero ¿saben qué? El Señor va a estar siendo honrado muchas veces en nuestro sufrimiento. A ninguno de nosotros nos gusta el rechazo, pero hay alguien que fue rechazado profundamente y fue nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso quisiera que vayamos a Marcos 15:15, por favor. Rápidamente, antes de que nos gane el tiempo. Marcos 15:15. Marcos 15:15. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén. Vamos a buscarlo un poquito rápido, por favor, antes de que nos gane el tiempo. Marcos 15:15. Amén, amén. A este lado ya lo tienen. A este lado, por favor. Dice así la palabra del Señor en Marcos 15:15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó ¿a quién? A Barrabás. Y entregó ¿a quién? A Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Ahora, ustedes saben que a pesar de, estamos hablando de Pilato, a pesar de saber de que Jesús no había cometido crimen alguno, Pilato prefirió complacer a la multitud. Y muchos de nosotros hacemos lo mismo. Nosotros sabemos qué es lo que dice Dios. Muchas veces nosotros sabemos qué es lo correcto y lo incorrecto. Pero por la presión de las personas, para satisfacer a las personas, nosotros preferimos ignorar lo que dice la palabra de Dios. Me parece que en Semana Santa, no sé, hay una temporada del año en el que, no sé si ustedes han visto, escenifican la crucifixión de Jesús. No sé si lo han visto, en diferentes partes del país, aún en Cusco hacen esa escenificación, ¿no es cierto? ¿Alguno recuerda en qué época del año hacen esa? Semana Santa, correcto. Entonces, el punto es que una vez yo estaba en mi querido Sicuani y estaban haciendo la escenificación de Pilato, ¿no? De Pilatos. Estaba un hombre disfrazado de Pilatos, por supuesto otro hombre disfrazado de Barrabás y otro hombre disfrazado de Jesús. Y ahí estaba la gente, ¿no? Escuchando. Y el hombre decía, ¿no? ¿A quién quieren que ustedes que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Por supuesto en la Biblia, ¿qué gritaba la gente? Barrabás, que liberen a Barrabás. Pero en Sicuani, ¿qué creen que gritó la gente? Jesús, liberen a Jesús. Pero era un momento incómodo, ¿no? Porque se supone que uno debía seguir la secuencia que dice la Biblia, ¿no? Pero es bien curioso porque el hombre, el que representa a Pilatos, dice, ¿no? ¿Quién quieren que libere? Y todos son una sola voz, ¿no? ¡Ah, Jesús! Y el que hace de Pilato tiene que hacerse loco, ¿no? Y decir, bueno, entonces liberaré como ustedes quieren a Barrabás. Y todos empiezan a pifear y es un momento bien chistoso en realidad. Ahora, ¿a qué quiero ir con todo esto? Es exactamente lo que pasa con nosotros, hermanos, lamentablemente. Es exactamente lo que pasa con nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque aunque nosotros con nuestra boca decimos hoy en día, liberen a Jesús, con nuestros actos ciertamente lo rechazamos. Cuando llega el momento de la presión, cuando llega el momento de las personas, cuando llega el momento de tomar decisiones, lo negamos. Porque aunque nuestra boca dice que Jesús reine en mi corazón, aunque nuestra boca diga, Señor, hágase tu voluntad, cuando viene la presión de las personas, ponemos la voluntad de Dios a un lado y seguimos a la presión que nos da. Y yo les iba adelantando una cosa, a ninguno de nosotros nos gusta ser rechazados, pero hay una persona que la Biblia le llama experimentado en quebranto. ¿Quién es? Jesucristo. A veces nos olvidamos, hermanos, Jesús fue
y sigue siendo rechazado por el hombre. Miren cómo lo dice en Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres. Hablando del Mesías, por supuesto. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Entendemos que por causa del rechazo de Jesús soportó por nosotros. Cualquier rechazo al que somos llamados a enfrentar en nuestra vida deberíamos recordar que también es temporal. Si nuestro Señor Jesucristo fue despreciado, nosotros también deberíamos ser, en un sentido, despreciados. Carlos Spurgeon decía lo siguiente: es una ironía del cristiano, porque el cristiano busca ser honrado en un mundo en el que su Salvador fue inmensamente despreciado. ¿No les parece una gran contradicción? La es, porque Jesucristo fue rechazado. Y finalmente quisiera hablarles sobre una segunda cosa que hace que pequemos. Ok, el tiempo es corto, pero quisiera resumir esta idea. Uno de los motivos que hace que tomemos parcialidad en nuestro juicio es el temor al hombre. ¿Ok? De pronto en otra oportunidad vamos a poder extendernos un poco mejor sobre el temor al hombre, pero lo que quiero dejar en claro es que uno de los motivos es ese, el temor al hombre, la presión del que dirán. Pero un segundo motivo es la tentación de las ganancias deshonestas. Y es un poco de con lo que se había adelantado nuestra hermana Jennifer. Ahora, cuando nos dicen que hagamos un negocio, imagínense, se acerca un amigo, un pariente a ustedes y les propone un negocio. Pero es un negocio, hay dos cosas con ese negocio. Uno, ganas buena plata, pero no es muy legal que digamos. ¿Qué decisión tú tomarías? ¿Qué harías? Belisario dice, no sé, depende de cuántos millones estamos hablando. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Creen que un cristiano, un verdadero cristiano, un verdadero creyente, creen que puede pasar por la tentación de tener ganancias deshonestas? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Un verdadero creyente. Y la respuesta está en el Salmo 73. Por favor, vamos todos al Salmo 73. No vamos a leer todo el Salmo 73, pero en verdad les suplicaría, si puedo usar ese término encarecidamente, que lo lean. Es un salmo precioso. Salmo 73. Ya estamos en el Salmo 73, por favor, ayúdenme con vuestro amén. Miren cómo lo dice el salmista. En cuanto a mí, en el Salmo 73, 2, vamos a leerle el 2 al 9, por favor. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia ¿de quién? De los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les salta de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Entonces, hermanos, puede haber un punto en nuestra vida en el que nosotros podamos envidiar la prosperidad de los impíos, la prosperidad del malvado. ¿No les ha pasado, hermanos, alguna vez en vuestra vida que ven una persona que no cree en Dios, no solo no cree en Dios, se burla de las cosas de Dios, pero le da inmensamente bien, digamos en términos terrenales? Tiene una bonita casa, sus negocios cada vez le va mejor, y muchas veces como creyentes nosotros nos sentimos tentados a envidiar lo que ellos tienen. Y en la palabra de Dios lo vemos así. Nuevamente, por el tiempo no vamos a poder explicar todo el Salmo 73, pero les animaría a que lo lean completamente. Vamos por favor rápidamente al número 13, vamos a saltar al 13, Salmo 73, 13. En primer lugar, estamos viendo una persona que está envidiando la prosperidad del malvado. Y miren dentro de sus aflicciones lo que dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia.
pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y muchas veces el creyente puede sentirse así. Nos estamos esforzando por hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, nos estamos sacrificando por hacer lo bueno y muchas veces no vemos los frutos de manera inmediata. Y podemos llegar a ser tentados y pensar, me estoy esforzando por gusto. ¿Cómo yo que me esfuerzo y trato de agradar a Dios en todo me va tan mal? ¿Y cómo a las personas que no creen en Dios les va tan bien? Podemos nosotros llegar a ese punto. Y cuando nosotros llegamos a ese punto, podemos caer en la tentación de seguirlos y de seguir sus pasos. Pero por favor, vamos a saltar al versículo 17. Me refiero al Salmo 73, 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Noten dos cosas importantes acá. Esta persona está profundamente dolida por dos cosas, porque estaba sintiendo envidia por el malvado, pero al mismo tiempo porque no veía frutos de su santidad. Pero ¿cómo aterrizó esta persona? ¿Qué dice el número 17 en vuestras Biblias? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Todo se disipa, hermanos. Nosotros podemos pisar tierra cuando entramos en una comunión con Dios. Cuando nosotros recordamos quién es Dios y cuál es el fin de todas las cosas, nosotros podemos ver las cosas con una perspectiva eterna. Y en el número 20 dice, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Así como lo más glorioso, hermanos, para cada uno de nosotros es recibir la aprobación de Dios, lo más triste que nos va a pasar en nuestra vida, lo más desgraciado que nos puede pasar a nosotros, es recibir el desprecio de Dios. Recibir su menosprecio. Tú puedes recordar el momento en el que te has sentido más menospreciado. Tú puedes hacer memoria de todos los eventos de tu vida en los que te hayas sentido más menospreciado. Pero ninguno en realidad va a ser tan fuerte y doloroso que escuchar lo siguiente. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque nosotros estamos tan concentrados queriendo agradar a las personas, tan ocupados queriendo ganar solamente dinero, y no está mal querer ganar solamente dinero en sí mismo, pero estamos olvidando tanto a Dios que finalmente puede llegar un día en el que el Señor nos diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, finalmente quiero decir lo mismo, el creyente puede tener la tentación, pero no va a caer en la tentación, es muy distinto. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Hay una parte en la que decimos, no nos dejes caer en la tentación. ¿Recuerdan esa parte? Y eso es cierto. El creyente puede ser tentado. Vamos a ser tentados. Esa es una realidad. Pero otra cosa muy distinta es que nos entreguemos a la tentación. Y es precisamente por eso que pedimos a Dios que no nos deje caer en esa tentación. Entonces, hermanos, quiero decirles también lo siguiente. No nos cansemos de hacer el bien. Muchos de nosotros estamos pasando por situaciones económicas difíciles o aún por problemas difíciles, hermanos, pero que nos muevan las cosas del Señor para seguir adelante. Crezcamos en ver las cosas desde una perspectiva eterna.